Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Un saludo muy especial para todas las personas que se han conectado el día de hoy. Les damos la bienvenida al conversatorio Caminos de Justicia y No Repetición para las Mujeres Negras y Afrodescendientes, organizado conjuntamente por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, con el apoyo de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia en Colombia. Este encuentro se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Afrocaribeñas, Afrolatinas y de la Diáspora. Esta es una fecha para enaltecer las luchas incansables de las mujeres afrodescendientes por la reivindicación de sus derechos y por la paz de los territorios. Pero es también una fecha para reconocer y visibilizar que nuestro país persisten situaciones de discriminación y racismo estructural que atraviesan la vida de las mujeres negras y afrocolombianas y afrodescendientes y dan lugar a múltiples exclusiones y violencias contra ellas. Las mujeres negras y afrocolombianas han acudido ante la JEP para presentar su verdad en torno a las violencias que han sufrido en el contexto del conflicto armado y para reclamar justicia, reparación y no repetición frente a las mismas. Estas demandas de justicia nos interpelan como jurisdicción y nos plantean un enorme reto de comprender las causas profundas de dichas violencias, de establecer sus impactos y sobre todo de impartir frente a ellas una justicia restaurativa y prospectiva. Para conversar con mayor profundidad sobre estos retos, nos acompañan hoy la señora Margaret May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las magistradas Xiomara Balanta y Reinere Jaramillo, coordinadoras de la Comisión Étnica y de la Comisión de Género, respectivamente, así como la magistrada María del Pilar Valencia, magistrada de tribunal, quien nos estará acompañando también en la mañana de hoy. Vamos entonces a comenzar con un video de armonización. Desde Buenaventura, mar del Pacífico, que conecta Colombia, América Latina y el mundo. Nos unimos en sueños y luchas comunes, reivindicando derechos de mujeres y de mujeres afrodescendientes. Por eso, en esta ritualidad sencilla, interiorizamos cada uno de nuestros instrumentos sagrados de arte. Por ello, verdad, ancestros y dignidad. Llamamos a nuestros pilares de la selva y con el pilar de la selva a la reina de los mares, de las aguas saladas, madre de fortaleza espiritual, de María. Oh, mi María, floreate, purifique, limpie territorio nacional. Floreate, emprenda lucha y reemprenda camino de vida digna para el pueblo negro y las mujeres en nuestro país, América Latina y el Caribe, donde quiera que nos encuentre. Duerme nuestro piano de la selva, con el frente de la zona, hacia el presente, reina de los mares.
ayer, hoy y siempre, acompañada de la sabiduría, el conocimiento que se aplica en nuestro territorio, el legado de la vida se renueva y se recrea. Por eso, Hambruna muere, la persona muere, es verdad. Quisieron borrar nuestra huella, quisieron silenciar nuestras voces, pero el cuerpo, cansado, desnudo y maltratado por el ácido, volvió a levantarse. Quisieron borrar nuestra historia, quisieron borrar nuestra imagen, pero el alma dolida, insistente y curtida volvió a reescribirse. Quisieron destruir nuestra tierra, quisieron desbaratar nuestro lecho, pero África, silenciosa, preciosa, y la gente se multiplicó en todos los continentes. Quisieron borrar nuestras huellas en conocibles países, quisieron silenciar nuestras voces y hoy somos todos viejos. Quisieron invisibilizar nuestro rostro y hoy nuestra presencia más anuncia de guerra. Quisieron arrancarnos de nuestra tierra y hoy somos raíces en el universo. Porque no hay lugar en el mundo terrestre donde distintas reglas profundas diferentes pegadas por la mujer y el hombre negro. En la presencia de Dios Padre, el Dios Madre, con el flujo de la naturaleza sagrada, con todas las deidades del panteón de Buda, brilla el sol de la justicia, el resplandor de la verdad. Con todos los dulces que hemos dispuesto, con rosas amarillas, invocamos el agua de luna, de la armonía, del florecimiento. Oh, Jesús, armoniza territorios del mundo, desde la alegría y el resplandor, que transforme las realidades que oprime la vida de las mujeres. Y resulta que de la misma riqueza que hace los territorios, con este grado, oportunidades de estudios laborales en salud y la empresa, y la estrella simbolizada por los dulces, llegue ahora mismo de nuestro territorio nacional y desde aquí viaje para América Latina y el Caribe. Y ella, conectamos con este sagrado, África, nuestra tierra madre. Por eso, alrededor de esta simbología, de este centro sagrado, de este sol, reiteramos nuestro compromiso y nuestra fuerza como mujeres afrodescendientes. Por eso les pido, ¡juntas! ¡Y afroamericanas! ¡Podemos! ¡Y extendiendo juntas! ¡Podemos! ¡Y afroamericanas! Por eso vamos a cantar el pueblo. ¡Adelante!
Le agradecemos a Aura Dalia Caicedo y a las mujeres de Ambulúa que nos acompañaron desde Buenaventura con este ritual de armonización que nos prepara y nos permite dar inicio a este conversatorio sobre caminos de justicia y no repetición para las mujeres negras y afrodescendientes. Para ello, quiero darle la bienvenida y presentar a nuestras panelistas. En primer lugar, nos acompaña la señora Margaret May Macaulay, abogada jamaiquina, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2016 y actual relatora sobre derechos de las mujeres y sobre derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación. También hará parte de esta conversación la magistrada Xiomara Balanta Moreno, integrante de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien ejerció como vicepresidenta de la jurisdicción entre 2018 y 2020 y es actualmente la coordinadora de la Comisión Étnica de la jurisdicción. También nos acompaña la magistrada María del Pilar Valencia, magistrada del tribunal e integrante de la Comisión de Participación, así como de la Comisión Territorial y Ambiental, experta en temas de relacionamiento interjusticias y en justicias tradicionales. Finalmente, nos acompaña la magistrada Reinere Jaramillo, integrante también del Tribunal para la Paz y actual coordinadora de la Comisión de Género de la jurisdicción, quien va a ser la conductora de este conversatorio. Magistrada Reinere, magistradas, invitada especial, muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Los micrófonos son suyos. Bueno, muchas gracias, Onza. Muy buenos días para todos y todas los que nos están escuchando en este importante conversatorio. Será un conversatorio de lujo porque tenemos dos mujeres que han hecho historia, que están haciendo historia y que harán historia por mucho tiempo, no solo para nuestro país, para América Latina, sino también para el mundo. Es así entonces
que le vamos a pedir a nuestra colega, la doctora Xiomara, que se prepare porque le vamos a plantear unas inquietudes para efectos de esta importante conversación. Magistrada, para ambientar esta conversación con todos los que nos escuchan y con nuestra comisionada Margaret, le tenemos una pregunta. ¿Cómo está avanzando la JEP en este camino para garantizar justicia y no repetición a las mujeres afrodescendientes? ¿Y qué retos han encontrado en este sentido? Pero previo a responder la pregunta, nuestra magistrada Pilar tiene una píldora. Muy buenos días para todas y todos. Es un gusto estar en este importante espacio. La pequeña píldora a la que se refiere mi colega Reynere es la siguiente. Hay que destacar que particularmente en Colombia, las mujeres afrocolombianas van mucho más allá de sus intereses y derechos particulares y personales como mujeres. Así lo atestigua el proceso de reconocimiento en Colombia como una nación multiétnica y pluricultural. Allí, en este escenario, en alianza con los pueblos indígenas, hubo lideresas de alta talla a nivel nacional que contribuyeron a que la diversidad cultural incluyera a los pueblos y comunidades. Por tanto, no solamente, repito, al interés particular de las mujeres, y la cosa no termina ahí. A partir de allí las hemos visto en las luchas más importantes por asociar los derechos individuales a los derechos colectivos de sus territorios, para el reconocimiento colectivo de los derechos, para la atención y reparación integral a las víctimas, logrando que en el decreto ley 4635 de 2011 se consagrara el doble blindaje de enfoque diferencial. Esto es, que el derecho colectivo de los pueblos tiene que ir asociado con las mujeres y los demás sujetos de especial protección constitucional, algo sin precedentes en el marco de las políticas públicas para el conflicto armado. Las hemos visto también en luchas activas, como lo atestigua la reciente premiada lideresa. En este momento, qué pena con ustedes, como estoy improvisando un poco, se me escapa el nombre, en el que su preocupación central por la vida está también los derechos al medio ambiente. Y por consiguiente también en otros espacios las hemos visto como protagonistas de la justicia, como es el caso de las colegas afrocolombianas que tenemos en esta jurisdicción. Podría dar muchos elementos más, pero yo sí quiero destacar el aporte colectivo de nuestras lideresas afrodescendientes. Gracias. Bueno, entonces con esta píldora, por favor, magistrada Xiomara, el auditorio es todo suyo. Bienvenida. Muchas gracias a la magistrada Reynere y a la magistrada María del Pilar. Bueno, a todos y todas nuevamente, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a este evento que hemos denominado, como ya lo decía UNSA, el Caminos de Justicia y No Repetición para las Mujeres Negras y Afrodescendientes. Gracias a la organización Ambulúa, a las mujeres de Ambulúa y a Auradalia por esa bella armonización. Un saludo ancestral que llegue hasta ese Pacífico colombiano. Un saludo especial también y nuestro especial agradecimiento a la comisionada Margaret de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por atender esta invitación que hacemos desde la Jurisdicción Especial para la Paz. Un saludo a las magistradas que me están acompañando el día de hoy y las que también están conectadas, sobre todo a los comisionados y comisionadas de la Comisión de Género y de la Comisión Étnica. Quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este evento, al equipo de la Comisión de Género, de la Comisión Étnica, a Marcela Páez de Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP, y bueno, agradecer también a ONU Mujeres y a la Embajada de Suecia. Bueno, como ya se dijo, este encuentro se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
Y es por ello que en este punto, atendiendo un poco las preguntas que me hacía la magistrada Reinere para este conversatorio, quisiera como resaltar algunos aspectos para no demorarme y en cambio aprovechar más a la comisionada. Entonces yo solo quiero resaltar grandes logros que tenemos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo quisiera resaltar, tal vez voy a empezar por lo más reciente, y es la creación del protocolo de relacionamiento entre la JEP y los pueblos negros afrocolombianos Raizal y Palenquero, el cual tiene como principal objetivo acercar y comunicar al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y a sus víctimas con las comunidades y organizaciones afectadas por el conflicto armado. También tiene un objetivo este protocolo, habilitar y fortalecer un espacio de diálogo con el pueblo afrocolombiano, facilitar el cumplimiento del mandato de la jurisdicción respecto al principio de la centralidad de las víctimas, promoviendo su efectiva participación y acreditación en los procesos ante la jurisdicción. También busca garantizar la incorporación del enfoque étnico-racial, territorial, en todos los procesos misionales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Resalto este protocolo porque a su vez este busca garantizar la inclusión del enfoque, sobre todo transversal étnico de género, mujer, familia y generación. Para ello, la JEP garantizará la verdad y la justicia, sobre todo en casos de violencia de género, sexual, territorial, racial, cultural, simbólica, entre otras graves violaciones ejercidas contra las mujeres afrodescendientes en el marco del conflicto armado colombiano. Este instrumento entonces constituye un avance histórico para el pueblo afro en Colombia, porque reconoce las condiciones estructurales de vulnerabilidad y permite ejercer acciones que sean adecuadas y efectivas en favor de estos pueblos. Lo que indudablemente incluye una apuesta por el fortalecimiento de los modelos de justicia propia, con miras a construir escenarios que solucionen prontamente los conflictos que aún sufren en el territorio. Creo que ahí también voy dando indicios de retos que tenemos muy grandes que afrontar. Es así como desde la Jurisdicción Especial para la Paz entendemos que el fortalecimiento de los procesos organizativos en el derecho a la participación de las autoridades étnicas también contribuye a fortalecer sus estrategias de protección y de derechos, lo cual de alguna manera redunda en esas garantías de no repetición para el pueblo afrocolombiano. Ahora bien, desde la JEP reconocemos que las violencias basadas en género y específicamente sabemos el impacto desproporcionado que sufrieron las mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Somos conscientes de la discriminación racial estructural que históricamente ha afrontado el país, pero tenemos la firme convicción de poder aportar desde la justicia a transformar esas realidades. En este mismo sentido, sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que se debe garantizar la accesibilidad de las mujeres a la justicia, lo que implica que las servidores judiciales tengan en cuenta la concurrencia interseccional de factores de discriminación y a su vez que los jueces y las juezas deban exponer los diferentes tipos de discriminación que hacen a cada uno de los casos único y particular. Dicho de otra forma, las autoridades judiciales, según la Comisión Interamericana, estamos obligadas a tener en cuenta que en una misma persona pueden concurrir diversos motivos o criterios de desigualdad, caso en el cual se deben adoptar medidas necesarias para analizar y visibilizar en forma particular la violencia de género. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la intersección de los distintos tipos de violencia contra la mujer en un mismo caso deberán ser tenidas en cuenta por los jueces como nexo causal para determinar el tipo o la forma de reparación integral de la que en derecho se hace acreedora por el daño ocasionado, que a su vez al tratarse de una mujer perteneciente a un grupo étnico, como en caso de personas pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal o palenquero, pueden incluir medidas de alcance tal vez comunitario. Finalmente, desde la Jurisdicción Especial para la Paz tomamos nota de estos pronunciamientos de los organismos internacionales de protección de derechos humanos y desde nuestra labor queremos contribuir a la consolidación de la paz, a la eliminación del racismo, pero sobre todo a garantizar la no repetición de la violencia que ha sufrido las mujeres afrodescendientes. Quisiera como para dar este conversatorio y darle paso a nuestra comisionada, dejar hasta ahí y luego quizás podemos seguir conversando un poco más.
el micrófono, creo que está silenciado. Ahí. Gracias, gracias querida magistrada. Decirle al público en general, a que nos están escuchando, que para la magistratura es un honor contar con varias mujeres afro, quienes nos han dado muchas pistas y que gracias a ese trabajo mancomunado se ha podido avanzar en los protocolos como los que ella acaba de referir. Le damos entonces la bienvenida a una mujer que tiene una larga historia, a una mujer que ha sido reconocida siempre por su hacer, a nuestra comisionada Margaret May. A este conversatorio sobre los caminos de justicia y no repetición para las mujeres negras y afrodescendientes. Comisionada, es un honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy, no solo como magistrados y magistradas, porque hemos tenido mucho que aprender de usted, sino también para todos los que nos escuchan en esta importante conmemoración. Para dar paso a su intervención, voy a plantear dos preguntas, viene una píldora y le daremos después el uso de la palabra. Las dos preguntas orientadoras que queremos hacerle, querida comisionada, son: ¿cuáles son las situaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora que persisten en la actualidad latinoamericana? ¿Y cómo se relacionan estas situaciones con las violencias que ellas sufren? Y una segunda pregunta, queremos saber desde su perspectiva, ¿cómo pueden contribuir los organismos de justicia a la eliminación del racismo y la no repetición de las violencias contra las mujeres afrodescendientes? ¿Qué estándares ha desarrollado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al respecto? ¿Y qué buenas prácticas pueden servir de lección para Colombia en materia de integración de los enfoques interseccional e intercultural en la justicia? Previo, querida comisionada, a sus respuestas, viene la segunda píldora aquí de mi colega, la magistrada María del Pilar. Bueno, no, es algo muy breve, y es que con la figura de nuestra invitada especial se pone en evidencia mucho lo que yo estaba planteando ahora, cómo la contribución de las mujeres afrodescendientes han trascendido a los espacios más destacados. En mi primera intervención destaqué en la justicia colombiana, ahora es de anotar cómo en el nivel interamericano este es un espacio donde la contribución de la mujer afrodescendiente se está reflejando e irradiando en todo el continente. Gracias, colega María del Pilar. Querida comisionada Margaret, los micrófonos, el auditorio son todos suyos. Tenemos mucha expectativa en escucharla. Bueno, muchísimas gracias. No puedo expresar el nivel de felicidad que tengo de poder participar con ustedes esta mañana en este diálogo, precisamente en la conmemoración de nuestro día especial como mujeres afrodescendientes en la región y en el mundo. Bueno, y ahora, para abordar los retos principales que seguimos enfrentando, antes de comenzar, quisiera decir lo siguiente: quiero saludarlas, quiero agradecerle especialmente a los miembros de la JEP y a la Iniciativa de Mujeres por la Paz, y también a las organizaciones que nos apoyan en el evento de hoy. Y por supuesto, hoy que está Suecia también apoyándonos. Quiero llevar un saludo especial a los jueces y juezas de la JEP. Bueno, la situación de las mujeres afrodescendientes, como ustedes saben, yo también trabajo para los derechos de las mujeres, y yo en mis dos trabajos, en mis dos posiciones, trabajo con temas de discriminación racial y en relación con las afrodescendientes y las mujeres afrodescendientes y negras dentro de mi grupo de derechos de las mujeres. Entonces, para poder dar un enfoque específico a nuestros derechos dentro de esas dos verticales en la Comisión Interamericana de Derechos,
Bueno, a pesar del progreso que ha existido en la implementación, los programas de implementación, para realmente combatir el racismo y la discriminación racial, nosotras, las mujeres afrodescendientes en las Américas, el cual incluye al Caribe, por supuesto, en las Américas, continuamos enfrentando muchísimos obstáculos y barreras que nos impiden realmente disfrutar nuestros derechos. La historia de las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y en el Caribe, como todas sabemos, tiene precisamente las cicatrices de la esclavitud de los países europeos y también de la colonización europea, lo cual aún existe hoy en día y la cual aún sufrimos hoy en día. Mucho después de las administraciones coloniales, cuando se terminaron estas colonias y cuando empezaron a existir nuestras naciones, las cuales existen hoy en día, que ahora son las que componen nuestra región, aún sufrimos y seguimos sufriendo de grandes niveles de discriminación racial, el racismo y la xenofobia. Seguimos sufriéndolas. Sufrimos altísimos niveles de violencia en todos los países de las Américas. También sufrimos grandes fallas y precisamente obstáculos para tener acceso a la justicia, educación, para una adecuada salud. Acceso a la salud. Sufrimos precisamente de unos servicios sociales que no son adecuados y en general el tema de seguridad también. Y precisamente tener el derecho a nuestra integridad personal, aún no logramos tener eso, incluso hoy en día en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Y las múltiples formas de discriminación que sufrimos, en las cuales están totalmente ligadas a la discriminación basada en género, han dejado profundas cicatrices y efectos adversos en las vidas de las mujeres afrodescendientes en la región. Y esto se debe a la histórica y estructural discriminación, la cual precisamente refuerza los estereotipos, la sexualización, la objetificación y la inferiorización, aparte o además de otras, las cuales vienen incluso desde la época de la esclavitud y la colonia y persisten hoy en día. Y parte de esto se debe a que ha habido una total falta de interés en la búsqueda de tratar de entender la historia, de los orígenes, de precisamente la esclavitud africana que llegó a las Américas. Muchas de estas personas originalmente eran parte de casas reales. Algunas en esa época eran lo que llamábamos en esos días profesionales de la academia, en esas sociedades. Y sin embargo, se les quitaron a todas sus identidades, sus nombres, sus derechos, su cultura. Precisamente los destruyeron, los socavaron, los prohibieron. Y todas estas tuvieron un efecto totalmente adverso en las generaciones que siguieron acá en las Américas. E incluso hoy en día, en la Comisión Interamericana, hemos estado trabajando para asegurar que las mujeres afrodescendientes y las niñas afrodescendientes, que generalmente han sufrido estas barreras a educación, a empleabilidad, a servicios sociales, etc., así como también sufren los niveles más altos de mortalidad materna, las tasas más altas de mortalidad materna precisamente por la precariedad de los servicios de salud que reciben, que se les reconozca a ser sujetas de tener el mismo nivel de protección y disfrute de cualquier ser humano, de derecho de cualquier ser humano en nuestro sistema de derechos humanos.
y seguimos luchando por esto, como se ha mencionado, como todos sabemos. En reportes preliminares, la comisión ha enfatizado y ha dicho que las mujeres afrodescendientes viven en áreas rurales y marginalizadas en su gran mayoría, y las que aún preservan sus tradiciones, costumbres e idioma e incluso sus sistemas de justicia tienen precisamente que lidiar con problemas de accesibilidad geográfica y la inhabilidad de poder comunicarse con autoridades estatales, autoridades judiciales, personal médico en sus propios idiomas. Y los estados y los gobiernos generalmente han fracasado en la entrega o en la posibilidad de dar intérpretes para ayudar a estas mujeres a comunicarse. Y también la falta de conocimiento sobre los procesos precisamente del funcionamiento estatal. Eso también es un gran problema y precisamente sus posibilidades económicas son muy bajas. También, las mujeres afrodescendientes han sufrido distintas formas de discriminación asociadas también a la violencia basada en género, como su derecho a participar en la vida pública, por ejemplo, y en el gobierno. La comisión ha encontrado con gran preocupación que hay información sobre esta estigmatización que precisamente fomentan la violencia y expresiones que fomentan los estereotipos que están siendo o han sido usadas para referirse a las mujeres de descendencia africana para llevar a cabo precisamente roles de liderazgo en la sociedad, y las que trabajan también como defensoras de los derechos humanos o en puestos públicos. También han habido reportes de detenciones arbitrarias de mujeres negras precisamente por sus actividades políticas y amenazas y agresiones que ponen en jaque su vida y su integridad personal. Hay una continuidad de este tipo de acciones en cada estado de nuestra región. Estos son los informes que recibimos en la comisión. Hay una gran cantidad de trabajo por hacer, debido a que la comisión ha observado persistentemente y muchísimas y múltiples formas de discriminación y violencia que han estado viviendo de primera mano precisamente las mujeres afrodescendientes con distintas expresiones, con distintas expresiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay organizaciones que han reportado que las mujeres transgénero afrodescendientes y en general las mujeres transgénero generalmente son el objetivo de actos violentos. La comisión también ha recibido informes de lesbianas afrocolombianas que han sido objetivos de violencia únicamente por su orientación sexual, precisamente haciéndoles o infringiendo lo que se llama violación correctiva. Y esos comportamientos han sido exacerbados en el contexto precisamente del conflicto armado. Esta es la razón por la cual los análisis deben comenzar con una perspectiva interseccional y deben incluir las distintas categorías que componen las identidades y las consecuencias precisamente del género interseccional con otros factores como precisamente historial etnorracial, expresiones, maternidad, quitar las libertades. Todos estos factores y todos los que son residentes de regiones urbanas, rurales, analfabetismo, estatus socioeconómico, estatus como mujeres cabezas de familia, las que buscan asilo, las que buscan tener estatus de refugiado, las desplazadas internas por los efectos del conflicto armado, locación geográfica remota y empleabilidad o empleo como trabajadores sexuales. Todas estas históricamente han sido vistas como seres humanos inferiores. Justo precisamente además de el hecho de ser negras o ser afrodescendientes. A todo nivel vemos esto. Las mujeres han sido discriminadas y continúan siendo víctimas de esta discriminación. Pero ¿cómo podemos nosotros, los organismos de justicia, cómo podemos contribuir a mitigar y a eliminar estas formas de racismo? Lo primero
es que todo sistema judicial en todos los estados deben reconocer que las mujeres negras específicamente también son objetivo de violencia basada en género. Por ende, no únicamente se incluir una perspectiva de género en las políticas públicas, lo que debemos también incluir siempre o incorporar siempre es un factor, una perspectiva antirracial, y debemos asegurar que todos los operadores de justicia en la región, todos los trabajadores y el sistema judicial y de justicia reciban entrenamiento amplio, profundo, precisamente sobre el racismo, sobre la discriminación racial y las causas, y sobre qué se debía hacer para erradicarlo y terminar la impunidad. También debemos garantizar la participación y la representación de las mujeres afrodescendientes y de las mujeres indígenas a todo nivel en los espacios que toman decisiones, y esto tiene que ser hecho de una manera coordinada. Y los estados y gobiernos deben coordinarlo. Los estándares interamericanos, primero que todo, deben lidiar con la equidad e igualdad y no discriminación. Ambas, las comisiones interamericanas y las cortes interamericanas, han hecho observaciones repetidamente a los estados con respecto a su obligación de aportar cualquier medida necesaria para confrontar precisamente directa o indirecta discriminación, incluida precisamente el rechazo a las leyes que tengan contenido discriminatorio en los cuerpos locales de justicia. Y cada estado tiene precisamente que impulsar y eliminar este tipo de leyes discriminatorias que aún existen en sus regulaciones, y deben también no pasar leyes que incluyen lenguaje discriminatorio, el cual de hecho está pasando precisamente en todos los rechazos que hemos visto en las autoridades en temas de derechos humanos, y todas las leyes que se aprueban tienen un efecto adverso en las mujeres afrodescendientes, como lo hemos podido encontrar en cada estado y en cada país y en cada sociedad. Debemos expedir normas y leyes y adoptar las medidas necesarias, precisamente como lo que llamamos affirmative action. Esa no es una mala práctica, esa no es una mala palabra, es una palabra temporal en muchos casos cuando se hace de una manera adecuada, precisamente para tener un logro real de la igualdad de todas las personas bajo la ley. Y pienso que toda oficial judicial debe usar su posición para hacer comentarios precisamente en esa acción afirmativa, en ese affirmative action, y precisamente impulsar el trabajo, el lobby, absolutamente todo, para que se logre este tipo de igualdad bajo la ley. La Comisión también ha dicho que la debida diligencia en todos los casos de violencia contra las mujeres afrodescendientes es uno de los estándares mayores, y los estados deben asegurar que estos casos sean investigados de forma imparcial y sin demoras, y deben imponer las sanciones apropiadas a los perpetradores de este tipo de hechos, y deben incorporar en todo momento un enfoque intercultural y basado en género en todas las partes del proceso. Y esto, por supuesto, es una gran falla de todos los estados hasta el día de hoy. Entonces, nuestro trabajo está muy claro en ese sentido. Los estados también deben adoptar acciones efectivas para la reparación amplia, las cuales deben incluir medidas de satisfacción, restitución de los derechos, garantía de la no repetición y compensaciones que deben ser específicas a las mujeres afrodescendientes víctimas de violencia basada en género o de cualquier tipo de discriminación o acto de intolerancia basado en su perfil étnico-racial. También debe existir un enfoque interseccional
para tomar en cuenta los factores que muchas veces pueden constituir distintas formas de discriminación, que también deben tener una influencia en el nivel de reparación que consideran o que tengan en cuenta precisamente los oficiales judiciales y de justicia. El Estado también debe implementar medidas especiales para asegurarle a las mujeres negras una vida libre de violencia y combatir las distintas formas de discriminación, las cuales tienen un impacto diferencial en ellas. Y deben tener e implementar estrategias que conlleven la eliminación de los estereotipos basados en género y la estigmatización étnico-racial que es tan frecuente y que ya impacta de forma muy grande a las mujeres afrodescendientes, y deben asegurarle a las mujeres afrodescendientes una vida basada en el respeto y en la dignidad. Debo estar por terminar. Hay muchas fallas que aún persisten, incluidas el hecho de que las mujeres afrodescendientes tienen barreras al acceso a la justicia. Y un gran porcentaje de ellas ni siquiera tienen precisamente absolutamente ningún servicio judicial o de justicia, dada la discriminación histórica a la que han sido sujetas y a la que han estado expuestas históricamente con el racismo institucional. La comisión resalta que las mujeres afrodescendientes siguen teniendo obstáculos para precisamente tener una vida y ejercitar sus derechos culturales como seres humanos de justicia, y además tienen situaciones que atentan contra sus vidas, como el conflicto armado en el caso de Colombia, y la migración forzosa o las crisis de salud, como la pandemia del COVID-19. En reportes anteriores, la comisión dijo que la discriminación específicamente va tras las mujeres afrodescendientes en Colombia y no únicamente se basa por razones de género y raza, pero también se encontró que tiene incluidos factores adicionales de discriminación y vulnerabilidad, específicamente en el contexto del conflicto armado en Colombia. Una altísima vulnerabilidad de estas mujeres a la violencia, a ser víctimas de violencia, y de hecho sufren la violencia y la pobreza de primera mano, y por ende la comisión ha dicho que hay una gran necesidad para que el Estado colombiano adopte un enfoque interseccional para proteger a las mujeres afrocolombianas. Con respecto a las buenas prácticas en la justicia, en el caso de las trabajadoras Santo Antonio de Jesús y su familia, que fue en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que los hechos interseccionales de discriminación, en ese caso que menciono específicamente, incrementaron las ventajas o las desventajas comparativas de las víctimas que comparten factores como situación de pobreza, ser mujeres y precisamente el hecho de que son de descendencia africana y sufren específicamente una forma de discriminación específica debido a la convergencia o unión de todos estos factores, y en algunos casos incluso debido por estar en estado de embarazo o porque son jóvenes mujeres y están embarazadas. Al mismo tiempo, la Comisión ha tomado precisamente nota de las políticas institucionales para el acceso a la justicia para las mujeres afrodescendientes y su plan de acción por el Estado de Costa Rica, reconociendo que es una buena práctica debido a que promueve la incorporación de las acciones institucionales con perspectivas interculturales, tomando en cuenta el acceso bajo condiciones igualitarias debido a género, nivel de educación, edad, cultura y origen étnico-racial. Eso lo consideramos una buena práctica. Los estados deben asegurar que sus agentes de justicia y operadores estén entrenados y conscientes de las prácticas raciales y temas raciales y la diversidad y cosmovisiones de las mujeres afrodescendientes en el país. Las mujeres afrodescendientes también deben actuar precisamente cuando hay violaciones a los derechos de las mujeres afrodescendientes. Deben haber leyes claras de aplicación estricta y sanciones estrictas para cualquier acto
discriminatorio o racista o expresión de este tipo. Finalmente quiero tomar este espacio para reconocer el envío del reporte de madre enviada a la JEP hace unas semanas en los casos de violencia basada en género de mujeres afrocolombianas en el contexto del conflicto armado, especialmente en la violencia reproductiva y sexual. Como representante de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes y contra el racismo, yo quiero llamar a la JEP precisamente para que haga visible la situación de las mujeres negras como parte del sistema de protección a las víctimas nacional y para que asegure que en el debido tiempo tengan reparación precisamente igualitaria. Espero que no haya tomado demasiado tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, comisionada, por esa importante intervención. Vamos a seguir también con algunas pildoritas antes de entrar al segundo bloque de preguntas, no sin antes recordarle a todos los que nos están escuchando, están participando de este conversatorio, que el día 25 de julio fue establecido como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y este día se dio durante el primer encuentro de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que se celebró en 1992 en Santo Domingo, en un importante reconocimiento al trabajo que realizan mujeres de ascendencia africana en la lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la marginación. Este día tiene como finalidad celebrar, conmemorar y fortalecer la lucha contra la discriminación racial, reconociendo y visibilizando los logros, los valores, la cultura y la sabiduría de la mujer afrodescendiente en la sociedad, destacando su presencia en diversos ámbitos como la ciencia, el deporte, el derecho, las artes, la política y la justicia. A usted, nuestra querida comisionada, gracias por esa intervención. Y antes de dar paso entonces al segundo bloque de preguntas, viene nuestra tercera píldora, aquí de mi compañera María del Pilar Valencia. ¿No? Quisiera resaltar cómo en Colombia paulatinamente las mujeres y lideresas afrocolombianas están contribuyendo a romper esos estereotipos. Recuerdo muy bien en mi infancia cómo a las mujeres afro se reducía simplemente en el... Y sin embargo, con la lucha de las mujeres se ha ido cambiando ese estereotipo de esa relación tan subordinante cuando han demostrado una alta calidad y desempeño en cargos públicos como ministerios, como coordinadoras para la política pública de atención, reparación a las víctimas, en ciencia, en tecnología, en la defensa de sus derechos desde la Defensoría del Pueblo, no solamente en los más altos cargos, sino en aquellos cargos que están cercanos a la comunidad, contribuyendo a visibilizar sus derechos. Gracias, querida colega María del Pilar. Entonces nos vamos con un primer bloque de preguntas para la magistrada Xiomara y también para nuestra comisionada Margaret. Nos han llegado las siguientes preguntas para la doctora Xiomara. ¿Cuáles son las particularidades de la ruta de participación de los pueblos afros que pueden ser de especial interés para las mujeres que están en los territorios y que pueden facilitar su participación ante la JEP? ¿De qué manera la participación de las mujeres afro, por ejemplo, con la entrega de informes, ha interpelado a la JEP para dar nuevos enfoques a sus actuaciones? Y para la comisionada Margaret, ¿de qué manera la justicia puede contribuir a transformar las causas estructurales que han dado lugar a las violencias contra las mujeres afrodescendientes? ¿Cómo trabajar el tema de los excombatientes
y realmente preguntarle cómo podemos aterrizar estándares en la realidad de los organismos de justicia. ¿Qué errores desde su gran experiencia no podemos repetir? Alrededor de esta pregunta, para nosotros los magistrados y magistradas, es muy importante, comisionada, su experiencia, su bagaje en el accionar, en el marco de la comisión. Muchas gracias. Entonces, tiene usted acción para el uso de la palabra y posteriormente la comisionada Margaret, para lo cual van a tener de a 10 minutos aproximadamente. Por favor, procedan, el auditorio de ustedes. Muchas gracias, magistradas. Bueno, voy a entonces como a iniciar, pero yo antes quisiera como reflexionar un poco a la participación de nuestra comisionada. Creo que la comisionada dijo ahorita en su presentación muy valiosa puntos que vale la pena resaltar y reflexionar también nosotros desde la Comisión Étnica y bueno, desde la jurisdicción. Creo que la comisionada resaltaba un poco algo que es una realidad realmente para las Américas, y es que a pesar del progreso para combatir el racismo en las Américas, continúan esas grandes barreras, ¿no? Esa discriminación estructural producto también de esas cicatrices de la esclavitud, del colonialismo, que perpetúan esos altos niveles de violencia y de discriminación. Ella planteaba también esas deficiencias que aún existen en los sistemas de educación, salud, seguridad, etcétera, frente a las mujeres afrodescendientes de las Américas, las múltiples formas de violencia, etcétera, que también mencionaba. Sí. También mencionaba un poco y hacía un llamado a que cada uno, no sé si la comisionada creo que nos está escuchando. Creo que sí, ahí ya. También yo quisiera resaltar un poco el llamado que hace la comisionada a la igualdad, ¿no? A que cada uno debe luchar por lograr la igualdad desde donde se encuentra. Y eso también es muy importante, ¿no? Buscar cómo desde el lugar donde estamos luchamos por lograr una igualdad, y también hace un llamado a la debida diligencia. Creo que hacía un llamado a la debida diligencia frente a los casos de violencia sexual, frente a los casos de mujeres afrodescendientes, y a garantizar algo que es importante, y era garantizar el enfoque intercultural en todas las etapas procesales de la jurisdicción. Y creo que eso es importante, y ahí resaltaba un poco el informe que fue entregado recientemente desde la Comadre. Vale. Eso como para resaltar un poco los aportes que me hacía la comisionada. No sé si desde IMP podemos tratar de solucionar con nuestra intérprete que la comisionada pueda escucharnos. ¿Ahora sí? Perfecto. Vale, creo que ahora sí. Estaba resaltando un poco la presentación que hacía, quiero repetir un poco, la comisionada, y voy a referirme a lo último, donde nos hacía un llamado a que desde donde estemos luchemos por esa igualdad, desde el lugar donde nos encontramos, pero también la comisionada hacía un llamado a la debida diligencia frente a los casos de violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes, y que en todas las etapas procesales debía haber una debida aplicación de un enfoque intercultural en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y yo creo que eso es lo que tratamos de hacer desde la Comisión de Género y desde la Comisión Étnica, para garantizar esa implementación de ese enfoque étnico-racial y ese enfoque de género en todas las etapas procesales de la jurisdicción. Ahora, para responder un poco a las preguntas, creo que el protocolo ayudó un poco a que se estableciera, por ejemplo, con las mujeres una ruta diferente. Es una ruta que está todavía en construcción, apenas estamos iniciando esa construcción, porque esa ruta se construye con las mujeres, que son las que nos determinan cómo debe ser esa ruta para poder establecer ese relacionamiento conjunto que debe tener la Jurisdicción Especial para la Paz con ellas, y de alguna manera también
este protocolo tiene unos aspectos relevantes porque reconoce, por ejemplo, el respeto por esos consejos comunitarios y las diferentes formas y expresiones organizativas y prácticas de justicia propia. Como sabemos, tal vez en Colombia el tema de los tribunales afrodescendientes y del establecimiento de la justicia afrocolombiana es un tema tal vez un poco rezagado, pero creo que con este relacionamiento y reconocimiento de esa justicia propia hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por construir y creemos que eso se va a permitir a través de la integralidad, la complementariedad, la reciprocidad y que seguramente va a ayudar a fortalecer ese relacionamiento con los pueblos afrocolombianos. Esto también en una dinámica de participación horizontal entre autoridades, ¿no? Que nos permita generar ese diálogo, esa comunicación. Hablaban también de si esa ruta debe estar marcada también con una pertinencia étnica, ¿no? Con una adecuada coordinación, con una adecuada colaboración, comunicación, articulación, pero sobre todo implementar mecanismos de prevención contra actos discriminatorios a personas del pueblo afrocolombiano. También desde el acompañamiento integral, esa ruta también debe tener un acompañamiento integral de los, pues sobre todo a las víctimas del conflicto, a las mujeres víctimas del conflicto armado, y también como se hablaba ahí hay un tema de generación, entonces también hacia la familia, también hacia la generación, hacia nuestros jóvenes, etcétera, ¿no? Ahora, frente a la ruta, frente al tema de los informes, la comisionada resaltaba la entrega del informe reciente que hizo la Comadre. Efectivamente, la Comadre, la Asociación Afrocolombiana, entregó el pasado 27 de julio un informe a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, donde pues documentaban la conducta de más o menos alrededor de 109 casos sobre violencia sexual ocurridos en Colombia en el marco del conflicto armado, y ellas establecen ahí en ese informe que la mayoría de las víctimas tenían entre 12 y 18 años. La jurisdicción ha recibido también otros informes y creo que el compromiso desde la jurisdicción es, como lo decía ahorita la comisionada, pues en esa debida diligencia frente a esos casos, desde la Sala de Reconocimiento y desde la Jurisdicción Especial para la Paz, impartir una adecuada justicia que no permita generar pues más daños, sino al contrario, garantizar la no repetición. Eso pues básicamente era lo que quería como mencionar hasta ahí para darle paso a nuestra comisionada. Gracias, querida magistrada Hey. Entonces le damos el uso de la palabra a la comisionada Margaret para que nos dé respuesta a las preguntas que fueron realizadas. Could I please impose on you to repeat the question for me? I wasn't hearing too clearly at that time. Please? Hello? ¿Nos escuchas, comisionada? Could you repeat the question for me? Ok, magistrada Reimere, que si puedes, por favor, repetir la pregunta a la comisionada. Thank you. Las preguntas, permítame un segundo. Las preguntas son las justicia. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. ¿De qué manera la justicia puede contribuir a transformar las causas estructurales que han dado lugar a las violencias contra las mujeres afrodescendientes? ¿Cómo trabajar el tema con los excombatientes? Viene otra pregunta y es, ¿cómo se puede aterrizar esos estándares en la realidad de los organismos de justicia? ¿Qué errores considera usted no debemos repetir? Perfecto, creo que ahora sí tengo clara la pregunta.
Rápidamente voy a responder estas preguntas de la siguiente manera. Pienso que la JEP y los miembros de la JEP y todos los jueces deben asegurar que en cualquier procedimiento que tenga que ver con una persona afrodescendiente, con una mujer afrodescendiente, que exista una audiencia justa y que esa audiencia justa y que esa mujer en esa audiencia justa entienda claramente cada paso del proceso. Yo sugeriría, en mi experiencia, lo que ha sido, lo que me ha ayudado a mí, lo que yo he visto que funciona, es que tenemos que asegurarnos que el Estado entienda que está obligado a educar a toda la población con respecto a las leyes, a sus procedimientos legales y a las sanciones que se imponen con respecto a cualquier tipo de violación que haya ocurrido. Y esto puede ser hecho de distintas maneras. Puede ser hecho a través de programas radiales, por ejemplo. Se puede informar a través de documentales, se puede hacer a través de videos, de las audiencias o del proceso de una audiencia precisamente, viendo absolutamente el proceso de comienzo hasta el fin. Y que este video precisamente se transmita o circule en la población. Y me refiero a la población en general, para que cada persona entienda. Y precisamente aún más se debe llevar a comunidades afrodescendientes en relación con las mujeres. Yo he asistido también cuando hemos visitado la JEP varias veces, pero no me acuerdo exactamente. Con respecto a esta pregunta, sí, la JEP de hecho invita a líderes y a lideresas afrodescendientes y a trabajadoras de derechos humanos precisamente para que vayan y vean de primera mano, que estén presentes en los procesos, en las audiencias, para que puedan tener un entendimiento total y lo puedan llevar a su comunidad, lo repliquen en su comunidad. Porque si no nos aseguramos que las mujeres tengan un total entendimiento y la población tenga un total entendimiento de las leyes, de los derechos, de los procesos, un ciudadano no va a un proceso legal y no sale de un proceso legal sintiendo que se le ha servido justicia, porque no entiende qué está pasando. Entonces pienso que esta es una de las temas fundamentales, especialmente cuando estamos hablando de un grupo vulnerable que además históricamente ha estado en desventaja. Y en relación con los excombatientes, por supuesto, lo que uno debe asegurar es que ellos tengan una audiencia también con la debida diligencia del caso y que entiendan que deben decir la verdad, porque las víctimas de sus actos tienen el derecho a saber la verdad. Es parte de sus derechos. Entonces uno tiene que buscar la manera de poder sacar la verdad y que se cuente la verdad y que se sepa la verdad por las personas a los que estos victimarios han dañado y han afectado. Y por supuesto, es labor de la JEP determinar cuáles deben ser las sanciones apropiadas, pero deben ser entendidas muy claramente por las víctimas de estos hechos, bien sea una comunidad, bien sea una familia o bien sea un individuo en particular, quien fuera la víctima. Pienso que tenemos que asegurar que los operadores de justicia entiendan estas cosas básicas, porque son cosas básicas que debemos asegurar. Porque si los ciudadanos no sienten que están recibiendo justicia, eso es un problema muy serio. Y lo que hace es que profundiza los sentimientos de sentir que no valen nada, que no son valorados, que hay discriminación todo el tiempo. Entonces, esto es muy importante. Y por supuesto,
el deber básico de asegurar que la impunidad no continúe. Yo diría que eso es lo que les puedo decir con respecto a esas preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, comisionada Margaret. Hay otra pregunta, el público está muy entusiasmado escuchándola. Vamos, aprovechando esta gran generosidad suya, vamos a hacer otra pregunta y con esa llegaremos a las conclusiones. Para la comisionada, los actuales flujos migratorios son cada vez más frecuentes en la región, lo cual sigue afectando de manera principal a las mujeres afro de la región. ¿Qué recomendaciones ha realizado la CIDH para los estados con el propósito de mejorar la protección de las mujeres afromigrantes, teniendo en cuenta que las violencias y condiciones de pobreza se acentúan en condiciones de movilidad humana? Sí, sin lugar a dudas es una muy buena pregunta. Quisiera que la comisionada de Perú estuviera acá porque ella daría una profundidad mucho más grande en la respuesta, pero todos por supuesto escuchamos lo que ella sabe y estamos trabajando con ella en trabajos de migración. De hecho, yo he estado en sitios de detención de migrantes en los estados del sur de los Estados Unidos y he hablado de primera mano con un gran número de mujeres afrodescendientes que han estado detenidas ahí en los distintos sitios que visitamos. Y es muy claro que dentro del proceso de la migración, en el cual ellas sufren muchísimo por sus niveles de pobreza, por su exclusión también social en muchos de los países, precisamente les toca, son forzadas a hacer migración peligrosa y específicamente son victimizadas, especialmente sexualmente. Y cualquier pocas cosas que lleven con ellas también se las roban o se las quitan, porque se siente o precisamente la sensación general es que estas mujeres no tienen voz y no pueden pedir justicia con respecto a las violaciones a las que son sujetas. Y sus casos son demorados, son puestos de último, sus audiencias pueden pasar mucho tiempo antes de tener una audiencia y las dejan en estos sitios de detención por años, tal y como si ya las hubieran juzgado y las hubieran sentenciado. Realmente nos impresionó el gran número de mujeres negras y afrodescendientes en estos centros de detención migratorios. Y cuando a uno le cuentan lo que tuvieron que pasar, uno literalmente se enferma. Ningún ser humano debería pasar por lo que estas mujeres pasan y por lo que estos migrantes pasan, con su único anhelo de tener una vida mejor y una vida más segura. Y muchas están escapando precisamente de la misma violencia que reciben como migrantes. Entonces la comisión ha pedido que todos los estados que sean estados de paso, por ejemplo, para migrantes, o que sean estados finales de la migración, que primero que todo, el acto de migrar, de cruzar una frontera sin una visa, no precisamente debe ser tratado como un acto criminal y deben ser tratados precisamente como seres humanos y los derechos deben ser respetados como seres humanos. Y por supuesto, todos sabemos que eso no está sucediendo porque la migración es cada vez mayor y cada día que pasa será mayor, lo estamos viendo. Está incrementando, no está decreciendo. Y los países en este momento realmente no están muy deseosos de recibir migrantes. Y le hemos pedido a los países que
reciban a los migrantes o que les den un paso seguro hacia los países a los que van, especialmente a las mujeres y a las niñas y a los niños. Porque los niños y las niñas que no tienen compañía adulta están en un estado de vulnerabilidad total y que deben tratarlos con el respeto de todos sus derechos como seres humanos, que además son los derechos a los que tienen derecho, y nunca deben tenerlos en centros de detención en las fronteras sin ningún tipo de proceso visible en relación a la migración basada en acuerdos bilaterales también. Es algo muy doloroso realmente ver esto y aún seguimos buscando la mejor manera de hacer que los estados cambien lo que está sucediendo hoy en día. Y espero que podamos trabajar en conjunto y que ustedes también nos den ideas que tengan, porque las ideas son más que bienvenidas en este momento. Sé que la comisionada estaría muy agradecida precisamente porque ella es la encargada para temas de migración, así que les agradezco muchísimo. Bueno, comisionada, agradecerle a usted con sus palabras, con esta intervención, queda claro esa empatía que hay que tener para con las mujeres afro, para con las comunidades, para con todos los colectivos. De verdad, esta última intervención muy conmovedora, y creo que el mundo va a avanzar y avanzará más rápido si en las instancias judiciales, nacionales, internacionales, tienen mujeres tan empáticas como usted, como nuestra magistrada Xiomara en la jurisdicción, como la magistrada Heidi, como la magistrada Nadia, etcétera, etcétera. Decir entonces que previo a cerrar nuestro conversatorio, agradecemos enormemente sus intervenciones. Sin duda van a iluminar este camino que debe recorrer la gente para garantizar que la justicia frente a las violaciones sufridas por las mujeres afrodescendientes se pueda materializar, se pueda efectivizar y deje de ser solo discursos, porque en efecto hay normativas, pero nuestra tarea es ser capaz de ponerlas, de efectivizarlas, de materializarlas. Se han puesto sobre la mesa muchas cuestiones que son relevantes para el trabajo de la jurisdicción y que las hemos recogido porque creemos que este es un aprendizaje supremamente importante. Y esos aprendizajes que hemos recogido de esta conferencia los quiere un poco recrear para el cierre nuestra magistrada María del Pilar Valencia en este sentido, y así después de ella cerraremos con mucho entusiasmo este conversatorio. No sin antes decirle a nuestras expositoras que han sido maravillosas y que estos pares en el camino para reflexionar sobre temas tan importantes es lo que nos permiten avanzar a construir un mundo mucho mejor para todos y todas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Así que, doctora María del Pilar, tiene usted el uso de la palabra para las conclusiones. Bueno, muchísimas gracias. A partir de las exposiciones de la doctora Xiomara y de la doctora Margaret, yo he agrupado las conclusiones en varias categorías. Uno, las raíces históricas que subyacen a la discriminación. Segundo, derivado del anterior, factores estructurales que sobreviven de esas raíces y que se erigen en un obstáculo para profundizar la vulnerabilidad y el mayor impacto en el caso colombiano del conflicto armado y de otras violencias. El tercer bloque de conclusiones está relacionado con buenas
prácticas y por último algunas recomendaciones. Entonces voy por cada uno de esos aportes. Vamos primero con las raíces históricas. Para aplicar debidamente el enfoque diferencial de género y asociado en este caso a la interculturalidad y al enfoque étnico-racial en la administración de justicia, debemos partir de reconocer que el problema actual hunde sus raíces históricas en una historia, valga la redundancia, de esclavitud y de subordinación, en el cual se cometieron muchos oprobios en contra de la población afro y en general de las poblaciones étnicas que todavía no han sido superados pese a los avances constitucionales y legales. Esto ha traído intolerancia, esto ha traído discriminación, esto ha traído pobreza, esto ha traído exclusión. Y es un reto para nosotros como administradores y administradoras de justicia no perder de vista estas raíces para que nuestras decisiones sean más certeras. Y a través de estas, mostrar respeto y dignificación. En cuanto a esos factores estructurales derivados de esas raíces históricas, entonces se identifican que existen barreras de acceso a la justicia y discriminación, obstáculos por derechos ambientales agravados por situaciones de emergencia, tales como la pandemia que afrontamos en este momento y en el caso colombiano por el conflicto armado. Además, en estos factores estructurales convergen de manera integral en relación con la pobreza y con la discriminación que debemos nosotros asumir como reto para contribuir a superar. Como lo dijo la Corte Constitucional en Colombia ya desde los autos 04 y 05 de 2009, tenemos el reto de superar esos factores subyacentes y vinculados al conflicto armado si queremos buscar soluciones de fondo. En el otro bloque, entonces, hacía relación la doctora Margaret a las buenas prácticas, para que los operadores y operadoras de justicia tengamos una conciencia racial. O sea, no es suficiente el discurso político, sino como quienes administramos justicia debemos tener conciencia de esta discriminación para poder adoptar medidas certeras en favor de las mujeres, y aquí se nos dieron algunos ejemplos. También las leyes de aplicación estricta y un sistema efectivo de protección de las víctimas. Pero no debemos contentarnos con la formulación formal de estas políticas y de estas normas, sino que tenemos un reto de su implementación práctica para poder entonces seguir sumando, valga la redundancia, buenas prácticas que nos conduzcan a ir transformando la administración de justicia, en este caso concreto, de la justicia transicional. En relación también con estas buenas prácticas, la magistrada Xiomara ha relacionado algunos avances que ya se vienen realizando en nuestra Jurisdicción Especial para la Paz, que se derivan de la consulta previa hecha con las organizaciones representantes de víctimas individuales y colectivas, como es en el relacionamiento frente a la justicia propia, que aunque es más incipiente con comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, nos muestran una ruta de dignificación. Esto significa que se deben desarrollar principios de complementariedad, reciprocidad, diálogo horizontal y una ruta étnica clara para que haya unos mecanismos que superen estos problemas y que nos conduzcan
a una reparación integral y una restauración de los derechos de las víctimas. Por último, se pedagógicas frente a las víctimas a participar en este sistema para que conozcan claramente cómo se realizan las audiencias, cuáles son los momentos de intervención, cuáles son las pautas de participación desde su preparación, desde su desarrollo hasta el cierre de las mismas. Para ello propone la elaboración de una serie de piezas comunicativas y pedagógicas que deben llevarse a los más amplios niveles posibles para que cuando se participe no sea una participación formal, sino que sea una participación real y efectiva. Y por el otro lado, la otra dimensión de la pedagogía es a los operadores y a las operadoras jurídicas, para que nosotros como personas, como profesionales encargados y encargadas de la administración de justicia, tengamos la plena conciencia de lo que significa el enfoque étnico-racial para asegurar que se cumplan y se desarrollen los estándares correspondientes en pro de una acción afirmativa que no solamente tenga resultados coyunturales, sino que vayan contribuyendo a aportes estructurales para superar la discriminación. Por supuesto que esto es un resumen, espero haber sabido interpretar los elementos esenciales, pero de todas maneras aquí tengo a mi lado a nuestra magistrada Reynere, que podría complementar. Muchísimas gracias y gracias por la comprensión. Bueno, como estamos en el límite del tiempo, Margaret, Xiomara y a todos los que nos escuchan, a todos nuestros colegas, magistrados y magistradas, recordar claramente que la JEP tiene un reto. Y ese reto es de seguirse pensando claramente el aterrizaje de los enfoques de género y étnico en todos los procedimientos. Y la verdad es que esto no lo podemos hacer solos como magistrados y magistradas. Esto lo debemos y tenemos que hacer de la mano, no solo con de las víctimas, sino de las organizaciones y los procesos que se han dado en los territorios. Dicho esto, no quiero cerrar este evento sin decirle a nuestra comisionada Margaret que usted es un ejemplo, no solo para América Latina, no solo para nosotros, para el país. Que reconociéndola a usted, reconocemos a todas las mujeres negras del país, de Centroamérica y del mundo. A usted nuestra gratitud por haber participado en este conversatorio. Igualmente, nuestra gratitud a la magistrada Xiomara, con quien tenemos el gusto y el placer de compartir permanentemente. Decirles que este encuentro ha sido grabado y que prontamente estará a disposición de los servidores y servidoras de la Comisión Especial para la Paz en la página web de la Alianza Iniciativas de Mujeres para la Paz, que es aquella ejecutora de todo este trabajo de la mano con ONU Mujeres. A ustedes, nuestro profundo agradecimiento. A ustedes, nuestra profunda gratitud por compartir sus saberes para con todos nosotros, no solo los integrantes de la magistratura, sino de todos los que se han vinculado, todos y todas que se han vinculado a este importante conversatorio, donde estamos conmemorando claramente el Día Internacional de las Mujeres Negras y Afrodescendientes. Comisionada, a usted nuevamente nuestra gratitud, a todos y todas nuestro abrazo fraterno, nuestro abrazo solidario de convencidas y convencidos de que con nuestro trabajo colectivo, consciente y razonado, seremos capaces de contribuir a la transformación del mundo a través también de nuestras decisiones judiciales. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.